Todo comenzó con un susurro en la noche. Un niño de mirada perdida se acurrucaba junto a la cama, apretando una muñeca de trapo contra su pecho. «Mamá, escucho voces en el armario», dijo con el filo de la voz rota. Era un murmullo tan suave que casi parecía un sueño, pero su tono helaba la sangre. La madre, con el corazón apretado, se levantó despacio, sintiendo cómo el piso crujía bajo sus pies. No hubo más palabras. La oscuridad envolvía la habitación como una sábana húmeda y cada respiración se convertía en un eco ensordecedor. El armario, imponente, se erguía al fondo, con las puertas entreabiertas dejando escapar una penumbra aún más profunda. Si esa historia ya tocó alguna parte de tu corazón, suscríbete ahora, porque lo que viene a seguir va a remover tu alma. La madre contuvo el aliento. Una gota de sudor recorrió su sien. Se acercó con pasos temblorosos, mientras la voz de su hijo se hacía más intensa. «Papi, ven». ¿Quién era ese papi? No había padre en esa casa. Nunca lo hubo. La madre palideció. La muñeca de trapo pareció vibrar entre las manos del niño, como si algo la apretara desde dentro. Cuando la madre posó la mano en la puerta, notó un calor extraño, como si algo respirara al otro lado. Retrocedió un paso, dudando. Un recuerdo ciego la atravesó. Un armario idéntico en la casa de su abuela, donde de niña ella también escuchó susurros imposibles. Aquella vez nadie quiso creerle. El terror de entonces volvió con fuerza renovada. Con el pulso disparado, decidió que era momento de enfrentarlo. Con un movimiento entre lento y decidido, empujó la puerta. El chirrido se extendió como un gemido lacerante. Adentro no había ropa ni cajas, solo oscuridad, una negrura densa, como si el aire mismo fuese un pozo sin fondo. La madre encendió su celular para iluminar el interior. Lo que vio clavó un puñal en su pecho. Montones de fotografías rotas, dispersas en el suelo del armario. En cada una aparecía su hijo, pero con ojos que no eran suyos. Ojos que brillaban con una luz fría, ajena, como si alguien más viviera dentro de su pequeña cabeza. La sangre pareció helarse en sus venas. Las fotos mostraban escenas imposibles. El niño hablando solo con una figura borrosa, sombras que se retorcían junto a él, gestos de pánico y risas lastimeras. Cada imagen contaba una versión distinta. Un funeral lejano, un cuarto inundado de agua oscura, un señor de mirada severa observando desde la distancia. Fue entonces cuando comprendió que no eran recuerdos del pasado, sino visiones del futuro. O peores, fragmentos de otras vidas. El niño había desaparecido de su cama. Solo ella seguía allí, temblando, con el celular tembloroso iluminando el caos. Un grito desgarrador subió por su garganta, pero se ahogó antes de salir. La negrura del armario pareció cerrar su boca. La puerta, de pronto, se sacudió con violencia. Algo golpeaba desde dentro, exigente, hambriento. El mundo se detuvo. El corazón de la madre latía en su garganta. Cada segundo parecía una eternidad. Al final, un solo murmullo, claro y definitivo, se filtró en la habitación. «Gracias por abrirme». El silencio volvió al cuarto como un manto pesado. La madre, con las manos aún temblorosas, apretó el celular contra el pecho mientras trataba de calmar la respiración. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. Por un instante, estuvo tentada a correr, a huir de aquella presencia oscura que había dejado escapar un susurro de gratitud. Pero algo la retuvo. Un anhelo inexplicable la empujó a quedarse, a comprender, a enfrentarse a aquello que trascendía la lógica. Con pasos temblorosos, se inclinó otra vez sobre el umbral del armario. El haz de luz tembló y reveló un detalle que antes había pasado desapercibido. Una fina capa de polvo cubría el suelo, pero en el centro, como la huella de un pie invisible, había una zona limpia. Un escalofrío la recorrió. Aquella marca no era del niño. Era algo distinto, algo antiguo. Una forma circular que parecía haber sido dibujada con uñas afiladas. Un símbolo que recordaba a las inscripciones de un libro olvidado en la biblioteca de su abuelo. Un libro
que de niña ella misma había ojeado con recelo y que la llevaba a pesadillas aún hoy. La madre tragó saliva. Recordó otra voz, la suya propia, resonando en su mente: no debes jugar con lo desconocido. Aquella advertencia, pronunciada hacía décadas, cobró un nuevo significado. El recuerdo la golpeó con fuerza. Una noche, la voz de su abuela, idéntica a un lamento, susurraba desde el armario de aquella vieja casona. Su abuela nunca volvió a ser la misma. Un murmullo volvió a surgir, esta vez desde el fondo de aquel pozo de oscuridad. «Ayúdame». La voz era dulce, vacía, un eco distante que proyectaba dolor. La madre retrocedió emocionada y aterrada al mismo tiempo. Con la mano libre, presionó el celular con más fuerza y por un segundo creyó ver moverse algo en la penumbra. Sintió un tirón en el pecho. Fue un dolor punzante, como si alguien hubiera clavado un puñal invisible en su estómago. Una punzada de culpa la atravesó. Se reprochó cada grito ahogado, cada lágrima que había eludido en los últimos años. ¿Cómo había permitido que el miedo la alejara de la verdad que tanto la atormentaba? De pronto, todo se aceleró. El polvo se levantó en remolinos diminutos, girando sobre sí mismo. Una ráfaga de aire helado brotó del armario, como un suspiro de muerte. La madre sintió la presencia acercándose. Un aliento gélido le rozó la nuca. Una voz apenas audible dijo: «Mamá». La palabra retumbó en su alma. Era la voz de su hijo, pero distorsionada, cargada de desesperación ajena. La madre extendió la mano temblando, como si quisiera tocar el olor de la palabra. Quiso responder, consolar, prometer que nunca más lo dejaría solo, pero sus labios permanecieron sellados por el terror. Un nuevo recuerdo irrumpió, la primera vez que su hijo pronunció «papi». La confusión en sus ojos infantiles, la urgencia de buscar un padre que jamás estuvo. Fue en ese momento cuando la madre comprendió que la voz atrapada en el armario no solo reclamaba ayuda, reclamaba compañía, reclamaba un vínculo roto. Con un suspiro profundo, se obligó a mover los pies. Dio un paso hacia el interior, hundiéndose en una oscuridad que parecía tragársela viva. El celular titiló y por un instante iluminó una figura encorvada. No era humana, no era niño. Un cuerpo delgado, de extremidades exageradas, se recortaba contra el negro total. La madre sintió náuseas, pero no retrocedió. Desató un nudo en el pecho y gritó con la voz temblorosa: «¿Qué quieres de nosotros?». El silencio fue la respuesta. Un silencio absoluto, después solo un susurro: «Ser visto». Aquellas dos palabras resonaron con una claridad brutal. Ser visto, ser reconocido, como si todo el sufrimiento acumulado en esa casa necesitara un testigo, como si alguien necesitara ser liberado de un peso insomne. La madre tragó con dificultad. Sintió una mezcla de salvaje compasión y un miedo visceral. El reloj marcaba la madrugada, aunque nadie se atrevía a mirar la hora. No importaba, aquel instante se suspendía en la eternidad. Entonces, un ligero crujido rompió la tensión. Una de las fotografías del suelo se deslizó hacia afuera como empujada por un viento invisible. Cayó frente a ella y se iluminó con la luz del celular. La madre la recogió con dedos temblorosos. Era una imagen de su propia infancia. Su abuela la sostenía sonriendo, pero tras ellas, en la penumbra, se dibujaba la misma figura encorvada que ahora emergía del armario. El corazón le dio un vuelco. Aquella foto, ese recuerdo no debía existir. Siempre había creído que el pasado se desvanecía en la memoria. Ahora comprendía que el pasado se aferraba a la carne, que era un huésped implacable. La figura, apenas perceptible, avanzó un paso fuera del armario. El aire pareció apretujarla. La madre sostuvo la foto ante sí, como un escudo frágil. Sintió que estaba a punto de derrumbarse, de ceder al abismo que pedía ser visto. Pero en ese mismo instante, su instinto de madre rugió con fuerza. No permitiría que su hijo quedara atrapado en aquella penumbra. Con voz quebrada repitió: te veo ahora». El silencio volvió.
La figura se desdibujó y retrocedió un paso. El armario parpadeó como una herida abierta. Y la madre supo que aquello apenas comenzaba. La madre aún sostenía la fotografía con la mano temblorosa, sintiendo el pulso retumbarle en cada vena. El sudor recorría su frente y, sin embargo, percibía un frío glacial en los huesos, como si un invierno secreto habitara la casa. La figura encorvada desapareció por completo dentro del armario, pero su presencia seguía latente, vibrando en el aire. La puerta se cerró con un final seco, como un latido ahogado, y el cuarto volvió a sumirse en la penumbra rota únicamente por el leve destello del celular. Un torrente de emociones la invadió. Primero la rabia. ¿Cómo ese mal había osado infiltrarse en su hogar? Luego la culpa. ¿Por qué no había atendido las advertencias de su abuela? Y por último, la desesperanza. ¿Qué haría cuando no quedara nadie que la escuchara? Aquel pozo de oscuridad no era solo un recoveco del armario. Era un vestigio de heridas familiares, de secretos enterrados en generaciones que aún respiraban en la penumbra de la sangre. Un flashback violento atravesó su mente. Veía a su abuela de pie junto a ese mismo armario, una niña mirándola con ojos desorbitados. La voz de la abuela, temblorosa y grave, se había convertido en una maldición. «Nunca abras lo que no entiendes», le había dicho. Aquel día la niña, la madre de hoy, había ignorado el consejo. Buscó explicaciones racionales, corrientes de aire, el crujir de la madera, pero nunca pudo borrar el terror que quedó tatuado en su recuerdo. Ahora, en la adultez, comprendía la magnitud de esa advertencia. El armario no era un simple mueble, era un portal, un velo frágil entre este mundo y otro donde el dolor y la soledad se materializaban en susurros y fotografías distorsionadas. Su propia familia había cargado con ese peso durante generaciones, ocultándolo bajo la alfombra de la cotidianidad, temiendo que la curiosidad fuera a despertar algo imposible de contener. La madre dejó caer la fotografía en el suelo y con determinación renovada se arrodilló. Notó que el polvo formaba círculos imperfectos, como si alguien o algo hubiera marcado un ritual incompleto. Reunió fuerza en el pecho y pronunció el nombre de su hijo con voz baja, casi un susurro. «Marcos, estoy aquí». Esperó un instante que le pareció eterno. El cuarto permaneció en silencio. No hubo eco, no hubo respuesta, solo el latido sordo de su esperanza. En ese momento, sintió una mano invisible posarse sobre su hombro. Un estremecimiento la recorrió y el aire se llenó de un olor a tierra mojada y madera vieja. Un murmullo grave y lejano pronunció su nombre. «María». La llamada, casi un quejido, hizo que el corazón le estallara. No era la voz de su hijo, ni la de su abuela. Era algo más antiguo, profundo y doloroso. Una presencia ancestral, que reclamaba ser liberada. Con los ojos llenos de lágrimas, se levantó y se enfrentó al armario como nunca antes lo había hecho. Con cada paso, recordaba las veces que había reído con su hijo en ese mismo cuarto, las historias que le contaba antes de dormir, los abrazos que le daban seguridad cuando las sombras parecían crecer en la noche. Pensó en el vacío que quedaría si perdía algo más que una fotografía rota, si perdía su fe en lo que conoce y en lo que ama. La respiración se volvió rápida. La madre colocó la palma de la mano sobre la puerta y con uñas temblorosas empujó de nuevo. Esta vez, la madera cedió sin chistar. El interior estaba cubierto de polvo, pero en la parte más profunda, una rendija dejaba entrever un resplandor difuso. Un resplandor que no pertenecía a ninguna linterna ni a ninguna luz artificial. Era una luz viva, palpitante, como la respiración de un ser antiguo. Entonces se detuvo. El resplandor se intensificó y el cuarto pareció vibrar. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Un grito ahogado brotó de sus labios, el mismo grito que había estrangulado su alegría durante años, cada vez que su hijo preguntaba por papi. Ese grito se transformó en una promesa. No permitiría que la oscuridad le robara la esperanza.
No dejaría que su historia terminara en un susurro sin nombre. Se volvió hacia la puerta, con lágrimas secas pintando surcos en sus mejillas. En Minfosie, su voz, ahora firme, retumbó la decisión definitiva. Voy a liberarte, cueste lo que cueste. Y con esa frase suspendida en el aire, la luz se apagó de golpe, dejando todo en el peor de los silencios. El silencio antes de la verdad. La mañana siguiente amaneció cargada de una quietud dolorosa. El aire dentro de la casa olía a madera húmeda y memorias quebradas. La madre, aún con el corazón latiendo en sobresaltos, se sentó al borde de la cama. Marcos no estaba allí. Solo quedaba el eco de su risa infantil flotando en la penumbra de la habitación. Con voz baja, casi rota, empezó a narrar en su mente todo lo que había visto. Cada fotografía rota, cada susurro, cada resplandor. Se obligó a levantarse. Sus pies vacilaron al pisar el suelo frío. La muñeca de trapo yacía en el suelo, desplomada junto a las sábanas. La recogió con cuidado y al sostenerla, sintió la presión de aquel abrazo que el niño describía en susurros, un papi que desgarraba el velo de la realidad. Un dolor agudo la atravesó, como si esa pequeña muñeca fuese la llave de un pasado olvidado. Imaginar la voz de otro padre resonando en el armario se convirtió en un aguijón de culpa. ¿Qué secretos estaba ocultando su memoria? ¿Qué historia familiar había enterrado demasiado hondo? Decidida, caminó hacia el salón. Allí, entre muebles cubiertos de polvo, halló la caja de objetos de su abuela. Dentro había viejas cartas, un puñado de fotografías en sepia y un cuaderno raído con páginas amarillentas. Con manos temblorosas, lo abrió. La primera página mostraba una caligrafía firme, casi ceremoniosa. Lo que duerme tras las puertas del alma no conoce barreras de carne y hueso. El armario de esta casa guarda más que ropa. Guarda historias sin nombre. La madre tragó saliva. Aquellas palabras resonaban con un eco doloroso en su pecho. Hurgó entre las fotos y halló un retrato de su abuela de joven, junto a un hombre de mirada severa. Nunca lo había visto antes. Bajo la imagen una fecha, 1943. Sintió que algo se desvanecía y renacía al mismo tiempo. Un flashback inundó su mente, la abuela hablándole de niña sobre un pacto ancestral. Un trato sellado en un susurro, destinado a proteger a la familia, pero también a condenarla. Era la primera vez que entendía la magnitud de aquella advertencia. No era solo miedo lo que su abuela sentía, era una culpa profunda, una culpa que había heredado sin saberlo. La madre cerró el cuaderno con un golpe suave. El silencio se volvió ensordecedor. Cada latido de su corazón retumbaba en las paredes. Sentía la mirada de algo invisible, siguiéndola. Quiso huir, abandonar aquello que la desbordaba. Pero tomó una decisión firme. Debía conocer la verdad. Su hijo desaparecido yacía atrapado en el umbral de dos mundos, y ella, su madre, sería su puente. Con pasos decididos, regresó al armario. Esta vez no había titubeo. Colocó el cuaderno y el retrato sobre el suelo frente a las puertas cerradas. Extendió la mano, sintiendo cómo la caja de objetos parecía vibrar en respuesta. El polvo se alzó en remolinos diminutos. Un murmullo recorrió la habitación, lento como un latido lejano. «Mira aquí». La madre, con el rostro iluminado por una mezcla de determinación y miedo, bajó la mirada al retrato. Los ojos del hombre detrás de su abuela parecían seguirla. Entonces, entendió. El pacto familiar no era con ese hombre, sino con lo que habitaba en el armario. Algo anclado en la sangre que clamaba por reconocimiento. Sintió un tirón en el pecho. Una urgencia ciega la empujó a repetir el ritual. Tomó una de las fotografías de Marcos, donde él reía despreocupado, y la colocó junto al retrato antiguo. Cerró los ojos y murmuró con voz firme: «Por nuestra sangre, te reconozco». Un silencio denso la envolvió y por un instante creyó oír pasos sobre la madera vieja. Pero al abrir los ojos, solo vio las puertas del armario temblar, casi imperceptiblemente. Ese gesto fue suficiente para que supiera que la siguiente amenaza no esperaría más.
El temblor en las puertas del armario resonó en el pecho de la madre como un tambor otoñal. El aire se espesó, cargado de presagios. Con mirada decidida, volvió a colocar su mano sobre la madera, buscando sentir la vibración de aquello que habitaba en la penumbra. Sentía el latido de la casa conteniéndose, como aguardando un aliento de vida o de muerte. Mientras el polvo caía en nubes diminutas, la madre recordó un antiguo relato familiar. La noche en que su abuela ofreció un llanto contenido para salvar a quienquiera que habitara aquel lugar. Aquella promesa sincera selló un pacto invisible, marcado con el susurro de la sangre. Ahora, al alzar la mirada hacia el armario, comprendió que ese lazo había permanecido vivo durante generaciones, clamando por una expiación pendiente. De repente, un sonido grave emergió desde el interior. Un crujido acompasado, casi musical, seguido de un eco de risas infantiles que se desvanecían en un quejido distante. El corazón de la madre se quebró en 1000 fragmentos. Sintió un nudo en la garganta, un remolino de tristeza y furia, y supo que el siguiente paso la llevaría a cruzar el umbral de su propio miedo. Si aún estás aquí, es porque esto te está removiendo por dentro, así que detén todo y suscríbete. Esta historia aún no ha terminado. El eco de aquel llamado penetró como un cuchillo en el silencio. La madre inspiró profundamente, como si buscara el coraje en el aire viciado. Entonces, con manos temblorosas, dejó caer el retrato de Marcos junto al cuaderno raído de su abuela y pronunció una sola palabra: perdón. La palabra rebotó contra las paredes, acariciando cada grieta, memoria rota. Un susurro respondió: te esperaba. El armario se abrió despacio, revelando un pasadizo estrecho y bañado en una luz mortecina. Parecía descender hacia las entrañas de la tierra, un túnel hecho de memorias olvidadas y promesas incumplidas. La madre sintió un miedo ancestral, como si su propia esencia fuera arrancada de raíz. Sin embargo, avanzó. Cada paso hacia aquel abismo la acercaba a la verdad que había negado durante décadas. Dentro, el aire olía a tierra mojada y a voces lejanas. A cada metro que recorría, escuchaba fragmentos de susurros, un llanto infantil, una súplica ahogada, un eco de risas distorsionado por el tiempo. Era como descender al corazón de su linaje, verter luz sobre secretos que ni siquiera sabía poseer. Sintió frío. Un gemido profundo emergió de la oscuridad. «Mamá». El llamado resonó con la voz de su propio hijo, pero en un tono quebrado, desgarrado por el abandono. La madre se detuvo, con el pulso disparado, y comprendió que aquel pasadizo no solo la llevaría a Marcos, sino también a las sombras que habían acechado a su familia desde siempre. Cada paso en el pasadizo reverberaba contra la madera húmeda, como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. La madre apretó el puño alrededor del cuaderno de su abuela, sintiendo el latido frenético de su propio corazón. Marcos debía estar cerca. Su voz implorante aún resonaba entre los muros oscuros. El túnel se estrechaba y de pronto un haz de luz tembloroso apareció al fondo. Era tenue, casi un suspiro pálido, pero suficiente para guiarla. Con cada metro que avanzaba, las voces infantiles mutaban. Primero risas leves, luego sollozos quebrados, hasta convertirse en un coro lastimero que apretaba su pecho. La madre sintió que el mundo se comprimía a su alrededor. De pronto, algo crujió detrás de ella. Volteó con el pulso desbocado y vio que las paredes del pasadizo se cerraban lentamente, como un laberinto de sombras que reclamaba su presa. Un murmullo grave emergió de la penumbra. «¿Por qué has venido si no puedes salvarme?». La voz era la de Marcos, pero su tono estaba plagado de una desesperación infinita. La madre retrocedió, pero sus piernas no respondieron. Un torrente de culpa la invadió. Cada noche en que había dejado al niño solo, cada susurro ignorado, cada lágrima que no había secado. Todo convergía en ese instante. Con voz quebrada, se acercó de nuevo al haz de luz. Allí, al final del pasadizo, encontró un cuarto pequeño y abovedado cubierto de polvo ancestral. En el centro, Marcos estaba de pie, inmóvil, con la mirada fija en el suelo.
Su cuerpo era delgado, translúcido, como si la oscuridad lo consumiera desde adentro. A su alrededor, libros viejos y fotografías colgaban de hilos oxidados. La madre se arrodilló frente a él y, acercando el cuaderno y el retrato, murmuró: «Marcos, soy yo, tu madre. He venido por ti». El niño alzó la vista. Sus ojos, antes distantes, ahora se encontraron con los suyos. Una lágrima brotó de su mejilla fantasmal. Extendió la mano, temblando, y con voz suave como un eco, dijo: «Mamá, necesito que recuerdes». En ese instante, la habitación se llenó de un zumbido grave. Las fotografías comenzaron a girar, mostrando escenas de otras madres, otros hijos, otros susurros atrapados en armarios distintos. La madre comprendió que no era solo la historia de su familia, era un eco ancestral de soledad y abandono que vivía en cada hogar. Sintió que el aire se espesaba. Cada fotografía giratoria proyectaba un fragmento de dolor. La madre supo que, para liberar a Marcos, debía enfrentar el origen mismo de esa maldición. Debía revelar el secreto más oscuro, el pacto olvidado que su abuela no había logrado romper. Con el cuaderno en una mano y el retrato en la otra, se levantó con determinación renovada. Frente a su hijo, pronunció una promesa: «He venido a recordar, a romper este ciclo. Juntos». El zumbido cesó de golpe. El cuarto quedó en silencio, salvo por el leve aliento de Marcos, que pareció reverdecer ante su declaración. La madre sintió una chispa de esperanza, pero al mismo tiempo supo que lo más difícil aún estaba por venir. La madre respiró hondo al enfrentar el umbral del secreto ancestral. A su alrededor, el pasadizo emergía en tinieblas, como la entraña misma del pasado familiar. Cada paso que daba retumbaba contra la madera vieja, desvelando un eco de voces olvidadas. Sabía que detrás de esa puerta no solo aguardaba la sombra de su abuela, ni el espejo quebrado de su propia memoria, sino el origen de un dolor enterrado por generaciones. Al detenerse, apoyó la palma de la mano contra la puerta entreabierta. Sintió una vibración profunda, como el latido de un corazón sepultado bajo capas de miedo y culpa. Un susurro antiguo se deslizó por la rendija. Ha llegado el momento. La voz no tenía género ni edad. Parecía un lamento primigenio que reclamaba justicia. Con el cuaderno en una mano y el retrato familiar en la otra, la madre reunió todo su coraje y empujó con fuerza. Detrás de la puerta, encontró un espacio circular tan reducido que la luz apenas se expandía. En el centro, un viejo escritorio tallado con símbolos que reconoció del cuaderno de su abuela. Triángulos entrelazados, círculos concéntricos y líneas quebradas que formaban un laberinto. Sobre la superficie, un libro de tapas gastadas y un frasco de vidrio con un líquido turbio. El aire olía a polvo antiguo y promesas rotas. Un escalofrío la recorrió al acercarse al escritorio. Rozó el libro con la yema de los dedos. La cubierta cedió y emitió un crujido que resonó como un suspiro. Al abrirlo, las páginas mostraban un relato diario, escrito con tinta desvaída por el tiempo. Las primeras líneas decían: «Este pacto nació de la desesperación de quien no tuvo voz. Sellamos un lazo con lo invisible, ofreciéndole nuestro dolor para proteger lo amado. Pero ahora el precio reclama su liberación». La madre tragó saliva. Cada palabra la golpeaba con la fuerza de un martillo. Recordó la historia que le contaron en su infancia. Su bisabuela, prisionera de la pobreza y la soledad, había suplicado auxilio ante la ausencia de su esposo, perdido en la guerra. Y alguien o algo respondió. Un niño que hablaba con ecos ajenos, voces que nadie más percibía. Aquella criatura había sido la primera víctima de la promesa. Sintió el peso de siglos en su pecho. Las páginas amarillentas del diario temblaron ante una brisa invisible. En el frasco, el líquido burbujeó como si una criatura minúscula agitara sus burbujas de lamento. La madre comprendió. Era la esencia de la soledad, destilada en lágrimas y juramentos. Alguien había guardado allí el alma de quienes habían sido sacrificados al silencio. Con voz temblorosa, leyó en voz baja: «Para romper este lazo,
Se debe devolver la voz a quienes yacen en la sombra. Se debe confesar el nombre olvidado y pronunciar la verdad sin temor. El silencio se volvió absoluto. Solo el latido de su propio corazón ocupaba el espacio. La madre cerró el libro con decisión. Su mirada se posó en el frasco, y a pesar del brillo inquietante, sintió la urgencia de abrirlo. Cada segundo que dudaba, la oscuridad le apretaba el cuello. Sabía que debía liberar esa esencia y permitir que las almas atrapadas recuperaran su historia. Con manos vacilantes, desenroscó la tapa. Un murmullo colectivo se elevó desde el interior, primero como un susurro, luego como un coro ahogado. Ecos de llantos infantiles, suspiros de mujeres antiguas y la voz de un hombre que nunca conoció, todos reclamando ser escuchados. La madre sintió que su garganta se cerraba, pero contuvo el miedo con una valentía recién descubierta. Elevó el frasco y en un acto de redención lo volcó. El líquido se extendió como un río de humo plateado, inundando la habitación con un resplandor suave. Cada gota parecía desvanecerse al tocar el suelo, llevándose consigo un lamento. El aire se llenó de nombres. Rosalía, Miguel, Elena. La madre pronunció cada nombre con voz firme, dejando que su eco quebrara el silencio. Rosalía, Miguel, Elena, Marcos. Al decir el nombre de su hijo, un torrente de energía recorrió el pasillo. Una luz difusa emergió del frasco, vacío, levantándose como un ave herida que busca libertad. La madre sintió un calor reconfortante en el pecho. Las voces se apagaron, reemplazadas por un murmullo suave. Gracias. Por un instante, todo pareció detenerse. El tiempo, el aliento, el peso del pacto. Las sombras retrocedieron y el pasadizo se iluminó con un resplandor dorado, como si la casa misma exhalara alivio. La madre, con lágrimas de alivio y dolor mezcladas, comprendió que había roto la cadena que ataba a su familia. Sin embargo, sabía que la liberación total requería un último acto: rescatar a Marcos de la penumbra. El pasillo iluminado se bifurcaba en dos caminos. Uno descendía más profundo, rodeado de una penumbra suave, y otro ascendía hacia una bruma que parecía abrirse al amanecer. La madre tomó el retrato y el cuaderno, respiró hondo y entendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. Con determinación en la mirada, avanzó hacia el túnel que llevaba a su hijo. Cada paso la acercaba a la verdad definitiva, a la oportunidad de reunir a su familia y de sellar de una vez por todas el capítulo de dolor. El aire vibraba con una promesa de esperanza y un eco de advertencia. Algunas heridas sanan, pero dejan una cicatriz imborrable. El corredor iluminado se extendía ante la madre como un pasadizo entre la vida y la muerte. A su derecha, la bruma del amanecer prometía la liberación. A su izquierda, la penumbra profunda guardaba el eco de su hijo. Cada paso resonaba en su pecho como un tambor de guerra. La luz dorada caía en haces rotos sobre las paredes forradas de fotografías familiares antiguas, ahora libres del polvo ancestral. Cada imagen proyectaba rostros que ella apenas recordaba. Abuelas jóvenes, bisabuelos con miradas severas, niños vestidos de domingo. Sus recuerdos afloraban con cada paso, revelando un tapiz de historias entrelazadas por el mismo pacto que acababa de romper. La madre sintió un tirón en el corazón. Comprendió que no bastaba con liberar las voces, debía también reconciliar el pasado con el presente. Avanzó unos metros más y llegó a un cruce grabado en la piedra. Una flecha apuntaba hacia la izquierda con la palabra redención. Otra hacia la derecha con la palabra veredicto. Un escalofrío la atravesó. La senda de la redención la llevaba al amanecer, a la promesa de un nuevo comienzo, pero el camino del veredicto conducía al núcleo del mal, allí donde su hijo yacía atrapado. No podía eludirlo. Con voz apenas audible susurró al pasillo: «No temo al juicio si al final puedo abrazarlo de nuevo». La bruma del amanecer se inclinó hacia atrás, como si comprendiera su decisión. La madre giró a la derecha
y al hacerlo, un fuerte estruendo sacudió la casa entera, resonando hasta los cimientos. El suelo bajo sus pies tembló, y una ráfaga de viento gélido quemó su nuca. Un murmullo grave emergió de la penumbra. «Ven, antes de arrepentirte». Sus piernas vacilaron, pero no cedió. Con cada paso, los susurros de otras madres resonaban en el aire. «Te necesitamos. Salva. Lo que amas. No te rindas». Eran un coro de aliento doloroso y esperanzador a la vez. La madre les respondió en silencio con una promesa. «Llegaré hasta el final». De pronto la pared del pasadizo se abrió a un gran salón circular con altas columnas envueltas en sombras. En el centro, un pedestal de mármol sostenía una jaula hecha de luz tenue. Dentro, Marcos flotaba en silencio envuelto en una coraza de sombra. Su figura parecía más etérea que humana, como un sueño que se resiste a disiparse. La madre retrocedió un paso, sintiendo el puño del miedo apretarse en su garganta. Marcos alzó la mirada, y por primera vez, sus ojos transpiraron un destello de esperanza. Extendió ambos brazos como pidiendo auxilio. La madre avanzó con determinación, a pesar del rugido de su propio corazón. Quiso gritarle palabras de aliento, pero comprendió que la única forma de salvarlo era enfrentarse a la sombra que lo mantenía prisionero. Se acercó al pedestal y rozó la jaula con la yema de los dedos. Al contacto, la luz tembló y un zumbido grave emergió de la columna más cercana. Las sombras danzaron en un círculo, trazando símbolos en el suelo polvoriento. Un gruñido cavernoso resonó bajo la jaula. La sombra se quebró un instante, revelando un rostro desfigurado por el odio y el abandono. La criatura alzó un brazo largo y delgado, apuntando a la madre con un dedo huesudo. Su voz retumbó como una roca arrastrándose. «Desentierra la traición, nombra al que vendió sus sueños y rompe la promesa rota». La madre sintió su pecho arder. La palabra traición retumbó en sus pensamientos. Comprendió que el pacto antiguo no solo había sacrificado la voz de los muertos, sino también la confianza de quienes quedaron vivos. Debía nombrar al culpable, al que traicionó el juramento familiar, para disolver ese nudo mortal. Con la mano temblorosa, alzó el cuaderno de su abuela y leyó en voz alta el nombre escrito en la primera página: Marcos Antonio Serrano. El hombre que huyó y dejó a su familia sumida en el silencio. La criatura bufó con furia. La jaula de luz tembló y las sombras se agitaron violentamente, como olas contra un borde indómito. Marcos gritó con un eco profundo, el mismo grito que había enmudecido aquel armario tantos años atrás. La madre, sosteniéndolo todo con el corazón en la garganta, repitió: «Te nombro, te dejo atrás». Un resplandor cegador envolvió la jaula. La jaula estalló en miles de fragmentos de luz, y el pedestal se hendió con un crujido sordo. La figura de Marcos cayó en brazos de la madre, fluyendo como agua viva, cálido y real. El salón se derrumbó en un suspiro, las sombras se disiparon y la casa entera exhaló un alivio profundo. En un susurro compartido, todas las voces liberadas pronunció el nombre de la madre. «Gracias, María». La madre estrechó a su hijo contra el pecho, sintiendo cada latido, cada aliento. La promesa se cumplió, el pacto se rompió. La sombra se desvaneció en el aire como una pesadilla rota. El silencio ahora era distinto, un silencio de paz, cargado de un calor nuevo. La madre, con lágrimas mezcladas de triunfo y alivio, comprendió que las cicatrices permanecerían, pero que el amor y la valentía habían triunfado. La madre alzó la mirada hacia el techo derruido del salón. Cada fragmento de polvo flotaba como un pequeño testigo de la victoria momentánea. Sintió el calor de Marcos contra su cuerpo, sus latidos acompasados con los propios. Sin embargo, la victoria era apenas un escalón en la escalera del destino. Algo en el aire susurraba que aún quedaba un último vestigio de oscuridad por disipar. Con pasos cautelosos, se separó del pedestal fragmentado y buscó el origen de aquel murmuro persistente. Detrás de una columna intacta, descubrió una pequeña puerta de metal, casi invisible entre las sombras.
Su mano temblorosa rozó el frío del picaporte. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Sabía que, más allá de esa puerta, yacía el fragmento final del pacto. La abrió con cuidado y entró en una cámara diminuta, apenas lo suficiente para que su cuerpo cupiera de pie. Adentro, un espejo ovalado colgaba de la pared, cubierto por un velo negro. La tela, arrastrada por el viento de su entrada, cayó al suelo, revelando un reflejo borroso. No vio su propio rostro, sino uno compuesto de fragmentos. Sus ojos de niña, el rostro ajado de su abuela, la sonrisa nunca pronunciada de su bisabuelo. Era un calidoscopio de memorias. En el centro, una inscripción dorada rezaba: «Quien enfrenta su reflejo, libera la última voz». El peso de esas palabras se clavó en su pecho. Comprendió que debía mirar sin miedo. Se aproximó al espejo y, con respiración entrecortada, fijó la vista en aquella imagen rota. Al principio solo vio sombras y destellos, pero al concentrarse, las piezas se unieron. Vio su propio rostro, joven y asustado, sosteniendo la muñeca de trapo. Vio la primera vez que escuchó el susurro en el armario. Vio a su abuela suplicando en soledad. Vio al hombre que rompió la promesa abandonando a su familia. Un nudo de dolor se apretó en su garganta. Cada fragmento confrontaba una herida, una traición, un abandono. Sintió la presencia de todas esas voces, pidiendo ser escuchadas por última vez. Con voz débil, murmuró uno a uno los nombres que había pronunciado al romper el pacto, pero esta vez añadió una palabra definitiva: «Perdonados, Al». Decirlo, el espejo vibró. Un haz de luz emergió de su superficie, recorrió la cámara y se filtró por la rendija de la puerta. La madre sintió un tirón en el corazón. Era el abrazo de generaciones, liberadas por fin de la culpa y el silencio. Cerró los ojos y permitió que esa luz la envolviera, dejando atrás todo rencor. Cuando los abrió de nuevo, el espejo mostraba únicamente el reflejo de ella misma, fuerte y serena, con la mano de Marcos tomando la suya desde el otro lado. El velo que cubría la cámara desapareció. Un murmullo suave, casi un suspiro de alivio, llenó el espacio. «Gracias, María. Gracias, madre». La madre sonrió a través de las lágrimas. Supo que, a pesar de las cicatrices, había cumplido su misión. Había liberado las voces, roto el pacto y rescatado a su hijo. El túnel de regreso al salón se iluminó con un resplandor cálido, invitándola a salir. Al cruzar el umbral encontró a Marcos recuperando su forma humana, con la mirada viva por primera vez en días. Se acercó con cautela y él la abrazó con fuerza, como si nunca más quisiera soltarla. En ese abrazo se sellaba el final de un ciclo y el comienzo de un nuevo capítulo para su familia. Sin embargo, cuando la madre se separó para mirar a su hijo, una sombra sutil se deslizó por detrás de ella, proyectando en la pared una silueta familiar. La figura encorvada del armario, mirándolos con ojos de gratitud o de advertencia. El silencio que siguió fue cargado de promesa. La promesa de que, aunque el pacto hubiera sido roto, el recuerdo de aquel terror viviría para siempre en su memoria. María apretó la mano de Marcos, respiró hondo y con voz suave pero firme, murmuró al eco de aquel salón: «Nunca más volveré a temer al silencio». El abrazo se fundió con la luz del amanecer que irrumpía por las ventanas. El corazón de ambos latía al unísono, con la certeza de que la oscuridad había sido vencida. Por ahora. La casa volvió a la calma tras el brillante rescate, pero la madre sabía que el eco de lo sucedido no se desvanecería con el amanecer. La luz dorada que inundaba el salón parecía una promesa frágil, un susurro de alivio pintado sobre un lienzo aún manchado por el dolor del pasado. María apretó la mano de Marcos y sintió cómo su pulso se entrelazaba con el suyo, un lazo más fuerte que cualquier sombra. Sin embargo, su mente regresó una y otra vez a ese pasadizo oscuro y a la promesa rota que había sellado generaciones atrás. Con el retrato y el cuaderno aún en sus manos, la madre condujo a su hijo por el corredor que ahora brillaba con un resplandor tibio.
Cada paso era un recordatorio de lo que habían enfrentado y de lo que quizá aún esperaba en los rincones olvidados de aquella casa. El sonido de sus propios latidos le parecía amplificado, como si los muros estuvieran atentos, expectantes, guardando el secreto de cada lágrima que se vertiera en su interior. Al llegar al dormitorio de Marcos, la puerta emitió un crujido, suave, casi un suspiro. En el centro de la habitación, la muñeca de trapo yacía en el suelo, inerte y silenciosa. María la recogió con delicadeza, notando que el bordado del ojo derecho estaba ligeramente deshilachado, como si hubiese presenciado más de lo que un juguete debería soportar. Esa muñeca había guardado los susurros, los miedos y las miradas, vacías de un niño atrapado entre dos mundos. María se sentó en el borde de la cama y colocó la muñeca sobre las sábanas. Miró a Marcos y por primera vez desde que todo comenzó, vio en sus ojos la chispa de una normalidad recuperada. Pero su voz, todavía temblorosa, lo llamó a su lado. «Ven, cariño». El niño se acercó sin pronunciar palabra. No había reproches, ni preguntas, solo el deseo de estar junto a la única persona que lo había salvado sin dudarlo. Ella lo envolvió en un abrazo cálido, sintiendo el contorno de su espalda, la suavidad de su camiseta. En ese instante, creyó que podía cerrar los ojos y quedarse para siempre en ese refugio de ternura. Pero entonces, un leve estremecimiento sacudió el vestido de María. Como un murmullo que atravesaba la piel, una presencia sutil reclamó su atención. Sintió algo rozar el borde de su conciencia, un susurro distante que una vez más preguntaba por justicia. El cuaderno titiló en su bolso, recordándole que la historia aún no había terminado. Con un suspiro se separó de su hijo y se levantó. Extendió la mano hacia la mesita de noche, donde reposaba el diario antiguo y el frasco vacío. Cada objeto parecía brillar con un eco de agradecimiento, pero también con la advertencia de que el pacto roto podría dejar una huella que ni el olvido podría borrar. Sentía un peso en el pecho, una mezcla de alivio y aprensión. María abrió el diario por la última página sin leer, esa que había dejado en blanco. Aquel espacio representaba el futuro de su familia, la página en la que escribirían la leyenda de su propia valentía. Al alzar la mirada, vio que Marcos la observaba con una mezcla de curiosidad y miedo. Sus ojos buscaban respuestas, necesitaban certezas. Con voz firme pero cargada de emoción, la madre le susurró: «Esto no termina hoy, pero mientras estemos juntos, encontraremos la paz que merecemos». Marcos asintió sin hablar. Se acercó al diario, rozó con el dedo la tinta seca que todavía guardaba el relato de siglos, y en ese gesto, María comprendió que la verdadera batalla no había sido contra las sombras, sino contra el olvido y la negación. Habían liberado a las voces, pero el perdón y la sanación requerirían un ejercicio diario de memoria y amor. El silencio llenó la habitación como un manto tranquilo. Afuera, el canto de los pájaros anunciaba un nuevo día, pero dentro de aquel cuarto, María sabía que cada amanecer traería consigo el desafío de mantener viva la verdad, de contar la historia para que nadie más la silenciara. Porque las sombras, aunque dispersas, podían siempre encontrar un resquicio para volver. Con el diario en el regazo y la muñeca de trapo bajo el brazo, María se volvió hacia la ventana. Observó el jardín donde Marcos jugaba con la luz del sol. Un rayo dorado bañó su rostro y dibujó una sonrisa en sus labios. Fue un instante de pureza, como si el mundo hubiese regresado a su lugar. Sin embargo, en el reflejo del cristal, una sombra distorsionada cruzó detrás de ellos. Apenas un parpadeo, un fragmento de neblina que recordó a la forma encorvada del armario. María sintió el aliento frío en su nuca y supo que, aunque la paz reinara de momento, el legado del miedo viviría en ecos y susurros. Apretó el diario contra su pecho y se prometió no volver la vista atrás. Su mirada se llenó de determinación. No dejaremos que el olvido nos derrote, ni hoy ni nunca. Y en esa resolución encontró la fuerza para avanzar. El crepitar de la tarde colaba un aura melancólica en el dormitorio,
como si el sol recordara cada lágrima derramada. María cerró la ventana con suavidad, presionando el diario contra su pecho. Afuera, el jardín se teñía de sombras alargadas y el viento jugueteaba con las hojas secas, susurrando secretos que solo el anciano roble parecía escuchar. María se giró y vio a Marcos sentado en su escritorio, trazando con cuidado un garabato en un cuaderno en blanco. Sus dedos pequeños apretaban el lápiz con una fuerza inusual, como si quisiera atrapar en el papel la certeza de su propia realidad. La madre se acercó y puso las manos sobre sus hombros, sintiendo el temblor de su cuerpo. Aquel temblor no nacía del miedo, sino de la carga de haber vivido lo imposible. «Marcos», susurró ella, «hoy escribirás nuestra historia». Él levantó la mirada, con los ojos llenos de preguntas sin formular. La madre tomó una página, limpia, y colocó el diario antiguo a un lado. Arrancó una hoja y se la ofreció. «Dibuja lo que sentiste», dijo con voz suave. «Dibuja tus susurros, tus sombras, y luego colorea la luz que te liberó». Marcos titubeó, pero aceptó la hoja. Con trazos lentos, comenzó a plasmar una casa, un rectángulo con tejado y una puerta entreabierta. Dentro, dibujó un pequeño círculo oscuro que representaba el armario. Luego, añadió una figura diminuta junto a la puerta. Una madre con el brazo extendido. Sobre la escena, trazó un sol anaranjado que se filtraba por la ventana. María observó el dibujo y sintió un nudo en la garganta. Aquel sol era más brillante que cualquier otro que ella recordara. Aquella puerta entreabierta, el gesto de protección, lo resumían todo: dolor, coraje y esperanza. Sin embargo, un susurro rasgó el aire. Pero la oscuridad no se va, solo cambia de forma. María alzó la vista y descubrió que la sombra de la muñeca de trapo en la mesita parecía alargarse, proyectando una silueta que ya no coincidía con sus contornos. Parecía una figura humana arrodillada, con las manos alzadas como suplicando perdón. Su instinto la alertó. Se agachó junto a Marcos y envolvió la hoja con cuidado. «Terminemos esto juntos», dijo. «La única forma de vencer al miedo es nombrarlo, dibujarlo y luego dejarlo ir». Marcos asintió y, con firmeza infantil, rasgó el círculo que representaba el armario. El trozo de papel cayó al suelo y, al contacto con la madera, pareció consumirse en un suspiro de polvo. La sombra de la muñeca retrocedió como si algo hubiera sido arrancado de ella. María tomó la mano de su hijo y avanzó hacia el armario, dispuesta a cerrar aquel portal de una vez por todas. Pero antes de llegar, el murmullo emergió más claro. «Recuerda que la luz deja cicatrices». Un escalofrío la recorrió. Aquella cicatriz jamás se borraría, pero ahora la entendía como un sello de valentía. Frente a la puerta entreabierta, respiró hondo y pronunció con voz firme: «Nunca más cerraré los ojos ante el pasado». Con un empujón decidido, empujó la puerta y la cerró de golpe. El cerrojo hizo clic con un sonido definitivo, resonando en todo el pasillo como una campana de libertad. Tras la puerta, solo quedó el silencio. Un silencio que ya no atemoriza, sino que invita a la paz. María giró y encontró a Marcos sonriendo, con los brazos extendidos para ser abrazado. En ese gesto, supo que habían completado el acto final de reconciliación. La noche caía, pero la casa parecía iluminada desde dentro, con la calidez de un hogar que ha llorado, luchado y finalmente sanado. La casa yacía en un silencio reconfortante, como si el propio edificio exhalara un suspiro de alivio tras la tormenta. María y Marcos caminaban por el pasillo envueltos en la tenue luz matinal que se colaba por las ventanas altas. Los pasos sobre la madera vieja parecían un latido acompasado. Habían sobrevivido al peor de los terrores y a cada paso, el corazón le recordaba que todavía latía con fuerza. María miró a su alrededor con ojos atentos. Cada rincón guardaba ahora un recuerdo de triunfo. La puerta sellada del armario, el diario antiguo con sus páginas descargadas de culpa, la muñeca de trapo descansando sobre la cómoda, intacta pero despojada de su sombra. Sin embargo, en su pecho un temblor persistía.
Habían roto el pacto, liberado a las voces y rescatado a Marcos, pero el eco de aquella presencia oscura aún susurraba en los umbrales de su memoria. Marcos apretó la mano de su madre. Sus ojos, antes cubiertos por la noche del temor, ahora brillaban con la curiosidad de quien recupera el mundo entero. Con paso firme, entraron en el salón donde todo comenzó. Allí, sobre el pedestal roto, yacían fragmentos de luz cristalizada, pequeños prismas que reflejaban miles de arcoíris al recibir la luz del sol. Cada uno parecía contener un susurro contenido, un lamento transformado en destello. María se agachó y recogió uno de esos fragmentos. Lo sostuvo al nivel de sus ojos y en su interior creyó ver el rostro de su abuela joven sonriendo con gratitud. Entre ese destello, distinguió también la silueta de su bisabuelo, la mirada del hombre que huyó y rompió su juramento, y, por último, la figura encorvada que alguna vez habitó el armario, ahora liberada de su carga ancestral. Un suspiro escapó de sus labios. Era un suspiro cargado de emoción, mezcla de dolor y esperanza. Comprendió que esos fragmentos no eran solo escombros de una maldición rota, sino las chispas de luz que nacen cuando el amor vence al miedo. Sentía un escalofrío de gratitud. Cada destello le recordaba la fuerza de su decisión, la valentía de pronunciar nombres, la redención lograda con el perdón. Al incorporarse, vio a Marcos contemplando otro fragmento. El sol lo iluminaba y sus pequeños dedos lo acariciaban con cuidado. María lo llamó con ternura. «Marcos, cariño, guarda ese pedazo de luz. Será nuestro talismán contra el olvido». Él asintió, guardando el prisma en el bolsillo de su chaqueta. Luego, con voz suave, preguntó: «Mamá, ¿qué podemos contarlo? ¿Contar nuestra historia?» María sonrió con los ojos húmedos. Asintió con firmeza. «Lo contaremos, hijo, para que nadie más tema al silencio, para que nadie cierre los ojos ante sus voces internas». Avanzaron juntos hacia la escalera que los condujo al exterior. El aire fresco los envolvió y el jardín, bañado por el sol, parecía un lienzo vibrante. Pájaros cantaban entre las ramas, como una orquesta de bienvenida a la vida renacida. Cada flor, cada hoja, cada brizna de hierba resplandecía con un fulgor renovado. Antes de llegar al portón, María detuvo a su hijo y con voz suave pero imperiosa pronunció las palabras que sellarían el destino de su relato. Si esto te hizo llorar o te hizo recordar a alguien, suscríbete ahora, porque hay historias que merecen vivir y tú puedes ser la razón de que nunca sean olvidadas. El llamado flotó en el aire, resonando como un eco de todo lo que habían vivido. En ese instante, María sintió que su misión estaba completa: rescatar voces, romper maldiciones y, sobre todo, compartir la verdad. Pero al girar para emprender el camino de regreso a la luz del mundo, vio como una suave brisa movía las cortinas de la sala, y en ese movimiento creyó distinguir una sombra fugaz, la forma curva del armario, dibujada sobre la pared con contornos casi imperceptibles. Corazón le dio un vuelco. ¿Era solo un reflejo residual de la vieja maldición? ¿O una advertencia de que el misterio nunca se extingue por completo? Con una última mirada al umbral de la casa, María apretó la mano de su hijo y respiró hondo. Sabía que algunas cicatrices perduran y que el silencio, si no se nombra, siempre acecha tras las puertas cerradas. Con pasos decididos, madre e hijo se alejaron de la casa, caminando hacia un nuevo amanecer cargado de promesas. La puerta se cerró tras ellos con un clic definitivo, pero en el viento quedó flotando un susurro, hasta que alguien más lo abra de nuevo. La brisa del atardecer acariciaba el portón de hierro mientras María y Marcos se alejaban. Cada paso resonaba en el sendero cubierto de hojas secas, rememorando el crujido del armario al abrirse y cerrarse. El sol tiñó el cielo de un naranja profundo, y con él se dibujaron sombras alargadas que por un instante parecieron retomar la forma arcana del viejo mueble. María apretó con fuerza el talismán de luz en el bolsillo de su hijo. Sentía que el fragmento guardado vibraba contra sus costillas, como un latido que recordaba la promesa hecha y la liberación obtenida.
Sin embargo, algo en el aire la conminaba a volver la vista atrás. Un susurro apenas perceptible, tan leve como el roce de una cortina. «Marcos, espera un momento», susurró ella, deteniendo sus pasos. El niño la miró con los ojos abiertos, de par en par. En su rostro se adivinaba la fatiga del terror superado, mezclada con la curiosidad inagotable de quien ha vislumbrado un misterio prohibido. María giró lentamente hacia la vieja fachada de la casa. Las ventanas, al igual que ojos parpadeando en la penumbra, reflejaban el crepúsculo. Algo en ese reflejo la hizo estremecer. El contorno del armario, proyectado sobre la pared, se agitaba levemente, como si respirara. El corazón de María latió con violencia. Dio un paso hacia atrás y notó que el talismán se enfrió, como si la luz concentrada en aquel pedazo de cristal retrocediera ante la presencia residual del pacto. Los pájaros que habían cantado momentos antes guardaron silencio. El viento se detuvo. Entonces una voz suave emergió de la casa, un murmullo conocido que hizo eco en la memoria de María. Hasta que alguien más lo abra de nuevo. Era el mismo susurro final que ella había escuchado al marcharse, pero esta vez era nítido, cercano, como si proviniera del umbral abierto, invitándola a regresar. Una mezcla de temor y fascinación la invadió. Miró a Marcos y vio en sus ojos la certeza de que la historia no había concluido. María inspiró con fuerza, reuniendo el valor que la había guiado hasta allí. Abrió de nuevo el portón con un crujido prolongado. Cada bisagra gemía como un lamento guardado por décadas. El jardín se cerró tras ella, dándole la bienvenida con sombras que parecían alargarse hacia sus pies. Al poner un pie en el umbral, la casa exhaló un aliento frío que erizó su piel. Las puertas principales estaban cerradas, pero la ventana trasera del salón, por donde habían escapado, se encontraba entreabierta. Una débil luz parpadeaba en el interior, como si alguien encendiera y apagara una linterna con ritmo pausado. Sin mediar palabra, María y Marcos se adentraron. El salón estaba vacío, salvo por los fragmentos de luz cristalizada esparcidos en el suelo. Cada prisma relucía con un destello vacilante, y al tocarlos sonaban como campanillas apagadas. María se agachó y recogió uno de ellos. En su interior, creyó ver la imagen borrosa de una niña pequeña abrazando el armario. Esa niña no era ella, sino alguien anterior, su abuela en su infancia. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había sentido pena en ese destello, un lamento de añoranza por una libertad que apenas comenzaba a comprender. De pronto, un crujido sordo resonó en el piso de madera. Marcos sujetó la mano de su madre con fuerza. Miraron hacia la puerta del antiguo despacho, la única que permanecía cerrada. Un leve resplandor asomaba por las rendijas, danzando en tonalidades azuladas. María avanzó, sintiendo el talismán palpitar con un calor intermitente. Cada paso era un acto de desafío. Había jurado no volver, pero ese juramento se enfrentaba ahora al llamado de quienes aún necesitaban ser reconocidos. Del otro lado de la puerta, el mismo símbolo tallado en el escritorio ancestral brillaba tenuemente, un círculo incompleto que anunciaba un eco de promesa pendiente. Con la mano temblorosa, empujó la puerta. El crujido fue prolongado, liberando un murmullo colectivo de voces susurrantes. «Gracias. Perdón. Recuérdame». Eran fragmentos de promesas no cumplidas, de secretos que demandaban un cierre definitivo. María entró y vio, sobre la vieja mesa, un cajón entreabierto. En su interior yacía un juguete de pierna mecánica y rostro metálico, un antiguo muñeco de cuerda que había pertenecido a su bisabuela, el mismo que, según las leyendas familiares, acompañó a aquella niña en las noches de desesperación. El muñeco se giró sobre sí mismo, como si la mano invisible de alguien lo hiciera danzar, y giró la cabeza para mirar directamente a María y Marcos. El niño sintió una punzada de miedo y se aferró a la madre. El juguete emitió un suave clic y un hilo de humo plateado surgió de su interior, formando letras en el aire. El pacto no termina con una puerta cerrada. María tragó saliva. Comprendió que, por más que hubieran disuelto aquel lazo de sombras,
Siempre existiría un resquicio para que el misterio regresara. El eco de aquellas palabras retumbó en su mente. Ni una muralla de luz, ni 1000 talismanes podían borrar por completo la huella de lo imposible. Con voz firme, a pesar del temor, se acercó al muñeco y rozó su mejilla metálica. Sintió un latido débil, una chispa de vida aislada, y entonces recordó las últimas palabras de su abuela. La verdadera redención no es sellar lo oscuro, sino iluminarnos con la verdad. María sonrió con melancolía, tomó la cuerda de la muñeca y la giró suavemente. El juguete empezó a cantar una nana gastada, su melodía rompiendo el silencio del despacho. Era el mismo arrullo que su abuela había cantado 1000 veces, un puente entre el ayer y el mañana. María abrazó al muñeco y a su hijo. Supo que aunque el pacto antiguo siguiera susurrando en los rincones más recónditos, ellos habían aprendido la lección definitiva. El miedo se vence con memoria y coraje, no con puertas cerradas. Salieron del despacho con el muñeco en brazos y al cruzar el pasillo, el sol del ocaso lo siguió con un halo dorado, como bendiciendo su retorno. La luz del atardecer se difuminaba en tonos dorados y púrpuras mientras María cruzaba el umbral del despacho con el viejo muñeco de cuerda en brazos. El aire olía a polvo, a madera añeja y a una promesa rota que buscaba reparación. Marcos caminaba a su lado, apretando fuerte la mano de su madre, como si temiera que la calidez de sus dedos se desvaneciera antes de llegar a la salida. Cada paso por el pasillo resonaba con ecos del pasado. Risas infantiles convertidas en lamentos, susurros de abuelos y murmullos de aquel niño que tiempo atrás había pronunciado papi desde el interior del armario. Ahora el corredor brillaba con una serenidad nueva, pero en las paredes, los grabados de símbolos ancestrales parecían palpitar con una sombra residual. De pronto, un crujido suave detuvo sus pasos. La puerta del salón se entreabrió con un leve empujón. Adentro, los fragmentos de luz cristalizada aún relucían sobre el suelo, como estrellas caídas de un firmamento olvidado. Al fondo, el armario cerrado proyectaba su silueta contra la pared, intimidante y silencioso. Aquella forma parecía observarlos, como vigilante de un secreto que nunca muere. María inhaló hondo y con voz firme pero cargada de ternura, llamó a su hijo. Marcos, vamos juntos. Entraron en el salón y se colocaron frente al armario. Marcos, aún aferrado al talismán, sintió un frío repentino en la nuca. La presencia que vivía tras aquella puerta parecía contener el aliento, aguardando un último acto de recuerdo o perdón. Con paso decidido, la madre se adelantó y apoyó el muñeco de cuerda sobre el suelo, justo delante del armario. El juguete, con su cara de metal y su cuerpo de hojalata, parecía inclinar la cabeza hacia adelante, como reverenciando el momento. María se arrodilló junto a él y colocó el talismán en el centro del círculo trazado sobre la madera. Los prismas de luz, liberados del pacto, se unieron en un fulgor tenue que rodeó el muñeco. En ese instante, un murmullo colectivo emergió de las paredes. Era la voz de todos los liberados, un coro de gratitud y súplica que vibraba en el aire. Entre ese susurro, distinguió su propio nombre, el de su abuela, el de su bisabuelo y el de Marcos. Con el corazón al borde de la ruptura, María cerró los ojos y pronunció con voz clara y serena las palabras que habían marcado su camino. Hoy pongo fin a este ciclo. El miedo no volverá a silenciar nuestras voces. Al decirlo, el talismán emitió un pulso de luz que se expandió en círculos concéntricos. El armario, como un gigante adormecido, se estremeció. La madera crujió y las puertas, sin llave ni empujón, se abrieron con lentitud. Detrás, la negrura ancestral se despejó, revelando un espacio vacío, limpio de fotografías, de polvo y de sombras. Un silencio absoluto lo ocupó todo. Marcos se adelantó y con ojos brillantes colocó la mano sobre la cara interior del armario. Sus dedos temblaron al tocar la madera, como si sintiera la cicatriz de un dolor pasado. Con suavidad, deslizó la palma y luego se giró hacia su madre,
esbozando una sonrisa de alivio. María se unió a él y juntos miraron dentro de aquella cavidad por última vez. Ya no había voces reclamando. Ya no había risas quebradas ni llantos infantiles. Solo la promesa cumplida de liberación. Con lágrimas de gratitud, María susurró: «Nunca más permitiremos que el silencio reine en este hogar». Marcos inclinó la cabeza y, con voz temblorosa pero llena de certeza, respondió: «Juntos, mamá, juntos». En ese momento, una brisa suave recorrió el salón. Los fragmentos de luz cristalizada se elevaron en un remolino plateado y se fundieron en la nada, como cenizas de un pasado purificado. El armario, silencioso e inmóvil, pareció exhalar un último suspiro, un reconocimiento final de que el ciclo había concluido. María se puso de pie, tendió la mano a su hijo y salieron del salón con paso ligero. A medida que avanzaban, la penumbra retrocedía y la casa se inundaba de la luz del ocaso. Cada habitación que atravesaban irradiaba paz, como si las paredes mismas agradecieran el acto de valentía y verdad. Al llegar a la puerta principal, se detuvieron un instante. El talismán ya no brillaba. El muñeco de cuerda apoyado en el pecho de Marcos descansaba con serenidad. Entonces María colocó la mano sobre el pomo de la puerta y con una sonrisa que mezclaba dolor y esperanza, pronunció en voz alta: «Esta historia vive en nosotros, y nunca olvidaremos lo que aprendimos. El recuerdo vence al miedo». Con ese acto de pronunciar la verdad, la puerta se abrió suavemente. Afuera, el jardín bañado por la luna emergía como un santuario de silencio. María y Marcos dieron el primer paso hacia el mundo, sabiendo que, aunque la sombra pudiera llegar a rozar sus vidas de nuevo, jamás se atrevería a cerrar sus labios.